Entonces tu mente empieza a hacerse preguntas. ¿Por qué no fui a piscina? ¿Será que es mi culpa porque debí haber llegado antes? ¿Debí haber usado mi tiempo distinto? Qué fastidio, ahora ya no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer ahora? Ya se me dañó el día. ¿Por qué estas cosas me pasan solo a mí? Y entonces empieza a dar vuelta. Eso se llama sobrepensar. Entonces, si sobrepensamos mucho, significa que quizá en qué tenemos que trabajar. Como pasar por esa emoción, más bien. Excelente. Pasar, experimentar, transitar la emoción. Las emociones no se controlan, se experimentan. ¿Para qué sirven las emociones? ¿Qué me preguntas eso? Porque quiero aprender a cómo reaccionar mejor. Ok, pero ya dijiste algo importante en tu pregunta o en esto pequeño que me dijiste y es quiero reaccionar mejor. Las emociones son maneras de reaccionar a situaciones que pueden en principio ser peligrosas. Son un mecanismo adaptativo que activa tu cuerpo o lo desactiva en función de algún evento contextual. En el cuerpo tenemos 6 emociones básicas. ¿Te las sabes? No, la ¿No? verdad no. ¿Cuáles conoces? Digamos, dice Tristeza, tristeza, bien, enojo, enojo, alegría, alegría, temor, temor. ¿Te acuerdas de intensamente? Te falta la verde. asco. Asco, desagrado. Y hay una que curiosamente no aparece en intensamente, que es una emoción que es primaria, venimos al mundo con esa emoción, pero pues no sé por qué tomaron la decisión de no incluirla, y es sorpresa. Entonces, alegría, tristeza, ira, asco, miedo y sorpresa. Vamos con 6, ¿verdad? Sí. Listo. ¿Para qué sirve cada emoción? Te lo voy a explicar, pero te lo voy a explicar en términos de un concepto que va a orientarnos cada definición, y es el peligro. ¿Qué es el peligro para ti? Cuando me siento como muy preocupado por algo, sé que tengo que hacer algo para cambiar eso. Ok, vamos bien, pero pensemos en el peligro más como una situación de riesgo, porque la preocupación al final es una proyección de algo catastrófico, lo que no sería pues necesariamente peligroso. Pero si un pitbull viene hacia ti con los dientes y te va a morder, y eso sería una situación de peligro. Sí, Exacto. No es tanto una preocupación, sino más una ocupación de algo que puede poner tu vida en peligro, en riesgo, peligroso. ¿Tiene sentido? sí. Bien, peligro. Vamos emoción por emoción a ver cómo nos va. La alegría nos muestra dónde no hay peligro. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Qué te pone feliz? Aquello que está muy lejos del peligro para ti. Bien. Ira. ¿Para qué crees que sirve respecto del peligro? Para reaccionar así, también. Muy bien, para defendernos. Eso. La palabra es defensa. Defendernos del peligro. Entonces, supongamos que estás, no sé, en el médico y de pronto el médico se pasa de listo y quiere acercarse de una manera incómoda. ¿Cuál es la sensación? Peligro. Peligro. Y ahí aparece o ira o miedo. Si aparece ira, ¿qué es lo que te invita a hacer la ira? Eh, la verdad, lastimarlo. Seguro, porque es una defensa, ¿verdad? Listo, ya tenemos alegría e ira. ¿Qué tal asco? ¿Para qué puede servir el desagrado? Para saber qué te gusta y qué no. Para saber qué te gusta y qué no, más o menos, para expulsar físicamente el peligro. Tú te comes algo que está pasado y entonces, ¿qué haces? Lo escupo. Exacto, expulsas el peligro. Para eso sirve el asco. Vamos bien. Alegría, ira, asco, miedo. ¿Para qué sirve el miedo respecto del peligro? eh, para, mm, para saber de qué nos debemos alejar. Muy bien, para evitar, para escapar de eso que puede ser peligroso, ¿verdad? Sí, Entonces ya tenemos alegría, ira, miedo, asco. ¿Cuál nos falta? tristeza. La tristeza. Uy, difícil. ¿Para qué sirve la tristeza? Para descargarnos. Para descargarnos. Sí, en principio para descarga,
Pero esta emoción tiene una función bien distinta, porque la tristeza aparece después de que pasa el peligro. Alguien se muere, hay pérdida, ya pasó el peligro, y entonces aparece La tristeza. la tristeza. ¿Y cuál es la función? Tratar de reflexionar acerca de lo que pasó para aprender a gestionar de una manera distinta el peligro en otro momento. Y además, aceptar las consecuencias del peligro que ya pasó. ¿Tiene sentido? Sí, bastante. Y esa lógica de entender la tristeza es lo que nos permite no verla como peligrosa o como mala o como negativa. La tristeza es una compañera que aunque nos hace sentir mucha incomodidad, nos permite reflexionar. Y uno reflexiona mejor solo o en compañía. Solo. ¿Seguro? ¿Es fácil entender algo sin conversarlo con alguien más? Depende de la situación y persona. Correcto. Pero si se muriera papá, Ah, no, pues sí, ahí sin grupo. O en grupo, sí. ¿te gustaría que mamá conversara contigo? Sí. ¿Llorar en compañía de tu hermana? Exacto. La tristeza precisamente nos invita a conectar con otras personas. Por eso lloramos. El llanto activa un reflejo en las otras personas de ayuda, de apoyo y de compañía. Y entonces es donde nos vinculamos y nos soportamos. La tristeza tiene la función de reflexión, aprendizaje, conexión, y después de que uno hace todo esto y entiende algo que hay que hacer, pues hacer. Y entonces luego uno ya hace. Bien, respecto del peligro para entenderlo, para aprender de él y para hacer algo nuevo. Y nos falta solo la sorpresa. ¿Para qué sirve la sorpresa? Respecto del peligro. Acuérdate que la palabra clave es peligro. Pues para, no sé, digamos que yo voy caminando Ajá. y me encuentro con algo que me gusta mucho, pues, no sé, para alegrarme también. Sí, pero pilas acá. Va cerca. La sorpresa nos ayuda a evaluar el peligro. Digamos que tú llegas y te están esperando un montón de amigos para una fiesta de cumpleaños. Y tú, ¡sorpresa! Y tú te asustas. ¿Qué pasa ahí? Estás evaluando si ese susto, o sea, ese susto, si esa sorpresa es una evaluación de lo que está pasando es peligroso o no. Y cuando ves que son tus amigos, pero si la sorpresa fuera un asesino que está con, no sé, un palo, tú ya no es. La sorpresa nos ayuda a evaluar. Ahora imagina un bebé. Es igual. Sorpresa para saber si es peligroso. Tristeza cuando le quitan algo que quiere. Ira cuando no le dan lo que está pidiendo. Miedo cuando percibe algo que no sabe manejar. Alegría cuando se siente en un lugar seguro. Todo tiene que ver con el peligro. Pero después de que crecemos y avanzamos, ¿el peligro sigue siendo el centro, hijo? No. Entonces, ¿qué crees que pasa? Cuando crecemos, Ajá. pues, que tú ya has experimentado más cosas, entonces ya sabes qué es bueno, qué es malo. Eres muy inteligente, amor. Uno ha experimentado más cosas, entonces ya empieza a pasar algo distinto. Pareciera que esas emociones primarias como que se transforman, ¿verdad? Sí, Y uno puede sentir miedo sin que haya algo realmente peligroso. sí, ¿no? Por ejemplo, miedo a un examen Sí, como miedo a lo que puede pasar. o miedo a lo que puede pasar. Y entonces ahí es donde se pone interesante. Cuando tenemos miedo a lo que puede pasar, eso deja de llamarse miedo y se llama ansiedad. Ah, Ah, ¿tiene sentido? sí. ¿Ok? Pero cuando le tenemos miedo a algo que está pasando, pero en verdad no es peligroso, ¿eso cómo se llama? No sé, preocupación. Vamos a llamarlo estrés. Ah, estrés. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Te gusta? Vamos entendiendo. Bueno, y en la vida ya contemporánea, cuando tenemos una emoción y esa emoción no cumple la función para la cual está diseñada, ¿qué crees que hace tu mente? La distorsiona, como que lo cambió mucho. Va cerca, pero no va tanto por ahí. Te voy a explicar. Dame un ejemplo de la última vez que te sentiste, vamos a decir, triste. Triste, Ujú. eh, cuando, por ejemplo, ayer que no pude ir a nadar, me sentí triste. Bien, perdiste algo que querías Sí. y esa pérdida generó tristeza. O sea, en términos contemporáneos, el peligro fue, o la idea de peligro es que ya pasó algo negativo y es lo perdí. No, aparece tristeza. ¿Para qué era que servía la tristeza? La tristeza sirve,
para después del peligro. Ujú. ¿Tú sientes? Sí, pero ¿qué haces con eso? Ah, lo reflexionas. Muy bien, muy bien. Reflexionas y ahí ya lo vas entendiendo y aprendes algo y conectas. Pero si no te permites aprender de eso, de esa pérdida que tuviste que fue no ir a la piscina, sino que simplemente evitas sentir tristeza, tu mente, que lo único que sabe es resolver problemas, va a intentar resolver racionalmente una emoción. Y cuando uno resuelve lo emocional con lo racional, aparece el sobrepensamiento. Entonces tu mente empieza a hacerse preguntas. ¿Por qué no fui a piscina? ¿Será que es mi culpa porque debí haber llegado antes? ¿Debí haber usado mi tiempo distinto? ¡Ah! ¡Qué fastidio! Ahora ya no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer ahora? Ya se me dañó el día. ¿Por qué estas cosas me pasan solo a mí? Y entonces empieza a dar vuelta. Eso se llama sobrepensar. Y cuando sobrepensamos, entonces tratamos de encontrarle una respuesta a una emoción. Y te explico por qué. Porque la mente trata de resolver los problemas externos y los problemas internos de la misma forma. Entonces, si se rompe un pocillo, tu mente dice, se rompió, ¿cómo lo arreglo? Barriendo. Barriendo y luego ¿qué haces con los pedazos? Los recoges. Y sí, y si se pueden pegar, intentas pegarlos. Y depende. Depende del daño, pero tu mente empieza a tratar de resolver y a encontrar respuestas de cómo manejar la situación. Cuando intentas encontrar respuestas de cómo manejar una emoción, entonces ya no funciona igual. ¿Por qué? Ok. Porque la emoción no es algo que se arregla, la emoción es algo que se experimenta, que se transita. ¿Vas conmigo ahí? Sí. Volvamos otra vez al ejemplo. No fuiste a nadar, estabas triste, ¿verdad? En vez de tratar de pensar en las razones por las cuales no fuiste o lo miserable que es la vida por no haber nadado, puedes sentir la emoción y decir, ok, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo aprender? Cuando algo no salga bien en mi vida o cuando las cosas que planeo no funcionan, quizá tengo que aprender a ser flexible y tener planes bajo la manga para poder hacer cosas que alimenten mi felicidad a pesar de que lo que tenía planeado no se dé. Y entonces tú dices, listo, cada vez que no pueda nadar por X o Y razón, voy a, No sé, caminar, salir a montar bicicleta. o puedes sacar a Pacu, nuestro perro. Sí, ¿Mm? también. También, ¿cierto que sí? Y entonces dices, ok, reflexioné acerca de una situación que fue difícil. Esa reflexión me ayudó a pensar que siempre debo tener un plan B. Comparto esto con mi papá y la próxima vez que no pueda salir, utilizo ese aprendizaje para manejar la situación. Experimentar la tristeza nos permite llegar a conclusiones. Resolver la tristeza nos hace sobrepensar y culparnos o castigarnos. Te veo con cara pensativa. ¿Qué Pero piensas? es que la verdad yo soy una persona que sobrepiensa mucho las cosas. Para todo. Porque también uno puede sobrepensar para bien. ¿Cómo funciona sobrepensar para bien? No sé, pensar en que, por ejemplo, yo voy a ser una persona con mucha plata, mucho ingreso. Ok. Entonces ahí lo que estás es sobrepensando el miedo al fracaso A eso. y a no tener éxito. Ah, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Sobrepensar para resolver el miedo o aprender a transitar el miedo para poder saber que hoy puedes vivir una vida quizá con más humildad y que ese miedo a no ser exitoso quizá te pueda ayudar a ser más cuidadoso en las decisiones que tomas, Sí, en vez de intentar resolver el miedo pensando en todo lo que quieres tener? sí. ¿Tiene sentido? Entonces, si sobrepensamos mucho, significa que quizá en qué tenemos que trabajar. Como pasar por esa emoción. Alguien. Excelente. Pasar, experimentar, transitar la emoción. Las emociones no se controlan, se experimentan. ¿Las podemos llevar a un punto óptimo? Sí. ¿Cómo? Haciendo, no sé, meditando, cosas así. Bueno, primero, teniendo actividad física, Eso. eso es claro, pero más allá de la actividad física, entendiendo que cada emoción puede regularse, no controlarse, regularse a un punto óptimo para que nos sea útil. Volvamos con el ejemplo de la ira. Hay una persona que te lastima. Tú sientes ira y te quieres defender. Uno puede bajar la ira a un punto en donde le ponga un límite fuerte, pero no la lastime. Eso es algo que yo debería manejar, por ejemplo. Porque
Por ejemplo, cuando me enojo mucho, 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 yo soy muy reactivo. ¿Las emociones son buenas o malas? Buenas. ¿Por qué? Porque pues no solo te ayudan a saber tú cómo reaccionas y eso te ayuda a tomar tus decisiones. Porque tú sabes que te vas a poner muy enojado, pues tú mejor no haces alguna cosa o así. ¿Correcto? Porque hay gente que cree que las emociones son malas. Por lo que te hacen sentir o cómo te hacen sentir a ti mismo. Muy bien. El punto de las emociones es que hay emociones desagradables y la clave es poder relacionarse con ello. A mí me gusta pensar, hijo, que las emociones son compañeras que me aconsejan, pero que yo puedo o no puedo tomar el consejo y que a veces gritan muy duro el consejo y cuando gritan muy duro les diga, venga, deje de gritarme. O sea, entiendo que me aconseje, pero no me empuje. Particularmente mi relación con la ira siempre ha sido muy, digamos, una cosa que he transitado. Antes evitaba la ira a toda costa, pero después de viejo entendí que evitar la ira era una mala idea, porque cuando sale, sale mal. Entonces aprendí o he trabajado en relacionarme con la ira. Lo primero que hice fue identificar qué cosas me hacen saber que estoy molesto. Temperatura, sensación, tensión. Y cada vez que lo siento, le digo, mira, bienvenida. Puedes estar conmigo, pero no puedes tomar el control. Bienvenida. Y entonces la dejo estar conmigo. Incluso escucho su consejo. Yo decido si lo sigo o no. Cuando aprendes a relacionarte con las emociones, aprendes a ser más efectivo con lo que tienes al frente. Y eso sí es ser exitoso. Porque cuando eres presa de tus emociones, te vuelves un esclavo de lo que sientes. Y ser un esclavo es algo muy desafortunado. No es control, es negociar, es aprender a tomar lo mejor, es aprender a escuchar y al final actuar para acercarte a la versión de ti que quieres ser. Lo que conversamos y aprendimos hoy, ¿para qué crees que sirve al final? Para ser más yo y para vibrar bonito. Sí es, hijo mío. En este episodio, quizá una explicación más cercana a entender cómo relacionarnos con nuestras emociones y a desligarnos de la idea de control para poder ser felices. Porque el intentar controlar solamente vuelve aquello que nos cuesta el centro de nuestra vida. En cambio, el aprender a relacionarnos y transitar nos permite quitarle poder o quitarle el ruido, o mejor, experimentar lo que realmente importa a pesar de que ese ruido esté presente. Y eso es vibrar bonito.